Grabando. Grabando. Don Juan, primero su nombre completo y su rol dentro del Círculo Ferroviario. Yo me llamo Juan Gabriel Serené Campos. Soy el presidente de la organización que se llama Unión de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas del ex Consejo Obrero de la Maestranza Central de San Bernardo. Don Juan, la temática principal de esta entrevista tiene que ver con el gimnasio, pero antes de entrar en ese tema, vamos a hacer una pregunta más doméstica. Primero cuéntenos cómo y cuándo usted llegó a la maestranza. Yo llegué a la maestranza, creo que fue uno de los, no tan antiguos, pero llegué aproximadamente por ahí por el año 80, ¿ya? Y estuve aproximadamente como 10 años en la maestranza porque tuve un accidente y me salí por una incapacidad física. El COMPIN, sin tener el conocimiento yo, me mandó una documentación a mí y a la jefatura de ferrocarriles de que... Voy a darle un poquito más de acá, parece. Bueno, Me mandó un oficio al INP que por qué yo estaba trabajando. En circunstancia de que debido al grave accidente que tuve de los pies y las manos, me jubilaron inmediatamente. O sea, el COMPIN me echó para afuera al tiro. Y también los médicos de la Contraloría me citaron y me vieron y también al tiro para afuera. Don Juan, en su opinión, ¿de qué hablamos cuando hablamos del gimnasio ferroviario? Bonita pregunta y dolorosa pregunta también a la vez, porque era el gimnasio ferroviario, como ayer le expliqué a don Jaime, era nuestra segunda casa. ¿Sí? Después de la casa nuestra, del domicilio cotidiano, el gimnasio pasaba a ser la segunda casa, porque ahí nosotros nos juntábamos, nos reuníamos, hacíamos reuniones, se hacían eventos deportivos dentro de los mismos ferroviarios, por ejemplo, campeonatos de béisbol entre fundición. Yo pertenecía al taller de fundición. Se hacían competencias entre taller diésel con fundición, taller diésel con rueda, taller de frenos de aire, con distintos talleres. Entre todos los talleres se hacían competencias de baby fútbol. También logramos, muchas veces nosotros hablábamos con el ingeniero en jefe para hacer realidad el sueño de reunirse toda la familia del taller de nosotros para el Día de la Amistad, el Día del Amigo, que se celebra principalmente en el mes de agosto. Íbamos y estábamos todo el día allá. Nos preparábamos, juntábamos plata, nos preparábamos, y más frecuentemente las cosas eran para los niños, porque como el gimnasio era grande, ellos se divertían jugando a pichanga, colocábamos para reventar las piñatas, otros cooperaban pelando papitas, haciendo esto, hacíamos todo ahí, el día entero lo pasábamos bien ahí. Sobre lo mismo que usted me está hablando, pero nosotros sabemos que anteriormente, antes de que se construyera el gimnasio, ya se realizaban actividades sociales y deportivas en los talleres de la maestranza. ¿Sí? Entonces, antes de que se construyera el gimnasio, ¿dónde se realizaban estas actividades y por qué se decide construir el gimnasio? Bueno, los documentos lo avalan mucho porque se decide por la cantidad enorme de gente que trabajaba en la maestranza, que eran 2.000 personas. Entonces no tenían dónde reunirse. Primero se reunían en la estación en un anfiteatro que hay, un teatro que hay ahí que pertenecía a Ferrocarriles. Y como no caía toda la gente, se empezaron a preocuparse y decir que por qué no construíamos una sede social. Porque no tenían dónde reunirse, si esa era la razón principal. Así que entraron y se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de construir un gimnasio. Y eso, los documentos lo ratifican claramente. Eso, quien empezó con el tema ahí, don Enrique Aguayo, hubieron subvenciones de parlamentarios como el senador Tricot, o sea, Quinteros Tricot, don Ángel Faibovich, y también contamos con la colaboración principal de la Presidencia de la República, que autorizó
a la caja de ferrocarriles para que le entregara un dinero especial para que terminara en el gimnasio ferroviario. ¿Entiendes? Voy a cortar. Y así se armó un equipo grande, un equipo de capataces, ingenieros, de todo, y se compró la vetusta que está ahí en Bulnes 654, ese terreno. Y ahí ya empezaron a tomar cartas en el asunto, y yo tengo las fotografías de cuando empezaron a armar el gimnasio. Y después empezaron a armar el edificio que no tiene nada que ver con el gimnasio. O sea, para mí Bulnes 654, el edificio lo completa todo. O sea, de edificio y gimnasio. ¿Ya? Entonces adentro teníamos la peluquería, teníamos la enfermería, donde había médicos que venían a ver a los pacientes, teníamos al lado estaba la Cruz Roja por si acaso también, y así sucesivamente, pero generalmente no solamente lo usábamos nosotros, también la televisión también participa acá. También se hicieron el Tugar salir a bailar, la Pérgola de las Flores, campeonatos de béisbol a nivel local de juntas de vecinos, entre los liceos solicitaban la autorización para ocupar el gimnasio para poder hacer sus ceremonias de graduaciones y así una infinidad de cosas. ¿Quiénes fueron la mano de obra del gimnasio? La mano de obra fue toda hecha por los mismos maestrancinos y todas las cosas que se ocuparon ahí salieron de la maestranza. Cuéntenos un poco de ese proceso. ¿Alguna anécdota que se recuerde? O que conozca. Es que yo como, o que conozca, que le hayan comentado. O cuéntenos el proceso que nos está hablando ahora. Que fueron la mano de obra, la gente de la maestranza. Claro. Bueno, respecto a eso, de la mano de obra, como le estaba diciendo, eso empezó directamente con los mismos trabajadores. ¿Ya? Hubieron indudablemente personas que tomaron como están las fotografías, tomaron las mediciones, como tenía que hacerse. ¿Qué más le podría explicar referente a eso? Jornada de trabajo, por ejemplo, ¿en qué momento trabajaban? Claro, según los documentos, las personas entraban a trabajar al mismo tiempo que la maestranza. Por ejemplo, estaban a trabajar a las 8 de la mañana y estaban hasta las 6 de la tarde. En la noche no trabajaban. Entonces, era una cosa rústica, no había en ese tiempo andamios como hay ahora, sino que ellos subían la carretilla, la subían por pendientes de madera, o sea, puentes de madera que iban abarcando hasta llegar al punto indicado. Así empezaron a construir tanto el edificio Bulnes 654 como el gimnasio. El gimnasio fue otro tipo porque todas las cosas las hicieron en la maestranza. Todos los arcos de fierro lo hicieron allá y acá los soldaban y lo ubicaban en la forma como corresponde, como media luna, porque el gimnasio es una media luna. Y así sucesivamente fueron haciéndolo y ya el año 1962, porque la casa se compró en el año 47, pero el gimnasio fue inaugurado el año 1962. Por toda la ciudadanía de San Bernardo y las autoridades correspondientes de la época también. ¿Ese espacio era un terreno baldío o era una casona? Esa era una casona de adobe grande, inmensa, que tenía casi 80 metros de fondo. Arquitectónicamente, igual el gimnasio tiene una particularidad, está bien construido, el tema acústico también es muy, muy relevante. ¿Conoce por casualidad? Lo que pasa es que los otros días también tocaron el tema y yo leí un documento que se los voy a mostrar, que está ahí, que es inédito ese documento, lo tengo guardado yo bajo 7 llaves, donde incluso los vidrios que tiene el gimnasio son templados. Y incluso las casetas para los periodistas que están arriba, que son 4 lugares, está en la misma situación, cosa que no se interrumpan las labores de un grupo con el otro grupo. ¿Ya? Y tiene la acústica como corresponde. Lo mismo pasa con el piso. Ese piso no lo tiene nadie en Chile en ese tiempo. Ese piso.
Porque la pelota, hay pisos de, ¿cómo se llama? Hay una madera, el parquet, que la pelota usted le da bote. Yo jugué mucho básquetbol. Usted da bote y la pelota no salta como la cantidad de golpes que usted le da. Pero en este sí, ¿me entiende? Entonces está todo hecho, ¿por qué? Porque se hicieron asesorar por personas especializadas en el tema. No se olvide que en San Bernardo uno de los mejores basquetbolistas de Chile, si no el mejor, Juan Guillermo Thompson, era de acá de San Bernardo también en esos años. Ahí jugaron los Globetrotters también. También los Globetrotters vinieron a jugar acá, los Globetrotters. La nueva ola participó también ahí, pues, toda completa. Se hicieron muchos eventos. Entonces, por eso que nosotros estamos luchando para... Yo ni siquiera le muestro toda la cantidad de reseñas y de documentos que tengo de cómo se inició, quién compró, cuánto costó. ¿Me entiende? Todo lo tengo ahí, anotado en documentación. Muy importante. El gimnasio ferroviario se transformó en un ícono comunal, ¿cierto? Es un ícono de la comuna. Sí, señor. ¿Cuándo ocurre eso y por qué usted piensa que eso es así? De momento que ya las instituciones empiezan, como los liceos, empiezan a solicitar el gimnasio para sus eventos, ya se transforma en ícono comunal. Porque todo lo que usted construye es para el pueblo, ¿cierto? Y como se dice vulgarmente, no vulgarmente, sino como dice la ley municipal, que las municipalidades trabajan para la gente también debe trabajar para la comunidad. ¿Entiende? Porque la municipalidad no solamente se maneja sola. Hay una persona que la dirige, que es el alcalde. Pero detrás del alcalde están ustedes. Y detrás de ustedes está la gente, la ciudadanía. Los que a ustedes ¿cómo decía? Ustedes son la cara visible de la municipalidad y andan en terrenos, ven los problemas sectoriales, porque San Bernardo, yo creo que igual que el bosque, tiene sectores, ¿no es cierto? Y cada sector tiene un representante, y ese representante lleva las cosas para allá. Entonces, a raíz de eso, es un ícono para San Bernardo el hecho de estar como patrimonio histórico nacional. Y fue reconocido, y fue más encima reconocido abiertamente por la subsecretaria. Cuéntenos sobre ese proceso. Bueno, ese proceso, aquí participó mucho la señorita Fernanda Martínez. Es la arquitecta de la, ¿cómo se llama? De la subsecretaría de patrimonio. Ella vino acá, a mí me la presentó don Andrés González, ¿ya? Fui a conversar con ella, nos presentó allá en la Casa de la Cultura. Allá ella la entrevistaron ahí, bien. Después me entrevistaron a mí, conversamos. Después vino ella, se presentó acá donde estamos reunidos, en la Ernesto Merino Segura, la sede social de ahí, porque ahí estamos acogidos. Porque esa es una vía ferroviaria. Y por lo tanto no teníamos dónde ir y nos quedamos ahí. Y ahí ella vino a hacer ¿cómo se llama esto que ustedes hacen siempre, que hacen en terreno? Vino a explicarle a los socios en qué consistía el patrimonio, ¿ya? Para que la gente tuviera conocimiento, porque hay mucha gente que no tiene idea de qué es el patrimonio. ¿Y por qué se nombran estas cosas? Se hizo un taller ahí, ¿sí? Y la señorita ubicó mesas y colocó a 5 ahí, 5 acá, y así los repartió y a todos los hizo trabajar. Y fue un espectáculo bonito. Después ella conmigo conversó aparte todos estos temas, y yo le presté a ella toda la documentación que yo tenía, que eran como 6 carpetas llenas, grandes. Se las presté todas a ella, y yo confié en ella. Y ella, tengo mi WhatsApp, todo, donde ella me dice que yo confié mucho en ella, y me agradece toda la vida, de hecho, porque ella fue la que más se jugó, ella fue la que más se la jugó por el gimnasio ferroviario, porque hizo su tesis con el gimnasio ferroviario. ¿Y para usted qué significa toda esta declaratoria? ¿Para ustedes los ferroviarios? Mire, se lo voy a explicar más o menos más fácil. Nosotros cuando compraron el gimnasio ferroviario, hay mucha gente que no tenía idea. Porque por una simple coma, escribiendo una simple coma, se vendió el gimnasio. Porque decía Unión de Obreros Ferroviarios de Chile. Es como decir la Central Única de Trabajadores y sus filiales a través de todo el país, ¿ya?
Y tenía esta unidad grande, tenía muchos hijos, y en eso estaba la Maestranza Central de San Bernardo. Y la Maestranza Central de San Bernardo, como todas las organizaciones a través del país, nombraban delegados para que no vinieran todo el Choclón Grande a reuniones, nombraban 2 delegados. Y acá se nombraban 2 delegados, el señor Carrasco y el señor Vilches. Uno de ellos lamentablemente está muy grave, muy mal, ya ni siquiera te conoce, ¿ya? Y lo hicieron firmar un papel, seguramente como ayuda, por 300.000 pesos. Firmó y después se retractó este compadre. ¿Ya? Dentro de todos sus problemas se retractó y lo llevaron al juzgado, y por eso que en ese tiempo de la persona que usted me habló antes, el señor Tapia, asumió la defensa de esta persona, cosa que no debería haberlo hecho, pero lo hizo, y ahí yo le agradezco a él. Posteriormente a esto, yo fui a hablar con la conservadora de bienes raíces. No estaba, pero hablé con su primo hermano, don Patricio Carballo, y le hice una consulta. Don Patricio, le dije yo voy a arrendar una casa, y si le falsifico la firma, le dije yo, ¿usted me puede permitir que yo regularice aquí la situación y me haga cargo de la casa y me sea dueño de esta casa? Claro, me dijo. Yo aquí tengo que seguir las normas, me dijo, y aquí usted pagando, haciendo todo, ni un problema. ¿Sabe cuál fue el error de usted? Le dije yo acá. Yo no tengo nada contra la señora conservadora, le dije yo, porque yo conocí a su papá, ¿ya? A don Hugo Galvez. Incluso hay un club deportivo que lleva el nombre de Hugo Galvez acá, aquí en Los Blancos hacia abajo. Pero el error grande es que estas personas, 2 personas que firmaron ahí, no eran los dirigentes del Consejo Obrero Ferroviario de San Bernardo, del Círculo. Ellos eran delegados. Y ustedes sabían perfectamente quiénes eran las personas indicadas para firmar ese documento. Pero ustedes no hicieron eso. Ustedes lo único que hicieron es aceptar cosas. Y se levantó una medida precautoria, y ahí él, al levantar la medida precautoria, porque pasó mucho tiempo y el abogado que teníamos nosotros también dejó de estar en ese aspecto porque él ilusionó a la gente. Él lo que quería, este abogado, quería ser después él el representante legal del gimnasio, si es que nosotros lo logramos, que lo devolvieran, y él iba a ser, porque le dieron un mandato, 98 para el funcionario le dieron un mandato a él, y él iba a administrar el gimnasio. Entonces, ahí sucedió lo que yo lo estoy explicando, no resultó nada, porque la personalidad jurídica que tenía el gimnasio